al Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres fiel y eres verdadero, Señor. A su nombre, gloria. Ya, campeón. Alabado sea Dios. Estamos bien enfocados ahí. ¿Está bien ahí? Listo. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Bendiciones, amados hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Le habla su hermano, su amigo Gabriel Acosta, que por la gracia y la misericordia de Dios hoy estamos aquí juntamente con nuestro pastor Mauricio Robles, un jueves más para transmitir y traer una revelación, una enseñanza, un mensaje de la palabra de Dios, el que el Señor ha preparado, el que ha apartado para que hoy todos nosotros podamos ser ministrados de la tal, y esperando que el Señor haga conforme su voluntad, la cual sabemos que es preciosa, es hermosa, es la perfecta para nosotros, conforme al mover y al predestinamiento que Él tiene para con cada uno de nosotros. Así que le voy a pedir que se acomode, se ponga cómodo, porque lo que Dios tiene hoy para con nosotros es de bendición, ¿no verdad, Pastor Mauricio? Sí, claro, claro que sí, por supuesto. Todo lo que es la palabra de Dios, la Biblia dice que es útil para enseñar, es para redarguir, para corregir e instruir a todo hombre de Dios, a fin de que sea perfecto en toda obra. Por lo tanto, creo que todos nosotros somos siempre ese tipo de personas que estamos aprendiendo, hermano Gabriel, porque el aprendizaje en este camino es de todos los días, es continuo. En este camino uno no se gradúa, sino hasta que llega a la presencia del Señor. Hasta ahí fue el último día. Amén. Y bueno, como dice ese dicho popular, ¿verdad? El saber no ocupa lugar. Claro. Y en este camino estamos llamados a aprender. Recuerde que día a día nos vamos perfeccionando, vamos llegando a esa altura, a esa estatura que Dios estipuló para que lleguemos a ese nivel, al nivel del varón perfecto, a su imagen y semejanza. Bendito sea el nombre del Señor. Pastor Mauricio, primero que nada, gracias, pastor, porque sé que estos últimos jueves, bueno, he estado ausente. Le quiero dar gracias a usted públicamente, juntamente con mi hermano Cristian, mi hermano Jason, que estuvieron trabajando a la par suya. Sí, la verdad sí, que sí. estuve pendiente y fuera de grande administración, Pastor Mauricio. Amén. Y qué bueno cuando el Señor se glorifica a su manera, a su tiempo y a esa manera que, valga la redundancia, que Dios tiene de trabajar. Cómo la palabra llega precisamente en el tiempo perfecto, en el tiempo de Dios, Pastor Mauricio. Bueno, es algo importante lo que usted acaba de mencionar, hermano Gabriel, porque cuando uno trabaja en equipo, obviamente siempre lo he dicho, siempre lo diré, porque soy una persona que desde niño me enseñaron a trabajar en equipo. Y cuando las cosas se hacen en equipo, se hacen mejor y se esfuerza uno menos. Y creo que durante todo el tiempo que tengo pastoreando aquí, he ido prácticamente preparando obreros para que estos obreros también vayan creciendo y vayan también pues siendo ministradores de esta palabra. Eso a mí me agrada y eso a mí me llena de una satisfacción personal, y estoy seguro que el Señor Jesús está pues contentísimo de que no tratamos bajo ninguna circunstancia de tomar el control absoluto de un púlpito, sino que más bien estamos siempre preparando obreros. ¿Por qué? Porque hoy estamos aquí, hermano Gabriel, mañana no podemos estar, vamos con el Señor, y qué pena sería, qué fracaso sería un pastor que no prepara líderes. Eso es importante. Y lo bueno, Pastor Mauricio, es cuando Dios respalda. Y he aprendido yo que Dios siempre respalda cuando las cosas se hacen bajo su voluntad, pero en el patrón bíblico, porque si nos basamos en el Evangelio, eso fue lo que hizo el Maestro. El Maestro vino, caminó en la tierra por unas cuantas décadas y enseñó, preparó obreros. Esos obreros salieron a base de un mover de Dios, de una persecución, pero en el camino iban enseñando, iban levantando iglesias, iban preparando obreros, y a su vez fue un efecto dominó, Pastor Mauricio, que llegó hasta nuestro tiempo. Sí. Y qué bueno es eso, cuando uno se deja enseñar. Claro. Porque es bueno cuando le enseñan, pero el dejarse enseñar trae una grande bendición. Lo hablo de la manera personal, porque como usted dice, hoy estoy aquí, mañana puede estar otro. Sí, y va claro. a estar tan capacitado como lo puedo estar yo por la misericordia de Correcto. Dios. Porque venimos en ese mismo tren. En eso Claro. mismo, vamos enganchados como si fuera un tren.
¿me entiendes? Somos vagones, sabemos que hay una sola locomotora. Y como tal, tenemos que ir en ese mismo mover. ¿Por qué? Porque eso va a llevar que todo el tren se mueva a la misma velocidad, con la misma intención. Y eso es lo lindo, y lo quiero decir públicamente, que en lo personal me enorgullece de ser parte de esta congregación, el cual tiene una manera de moverse que es cristocéntrica, que no solamente lo podemos decir nosotros, sino que también personas que nos han visitado o se han congregado un tiempo con nosotros, se queda siempre con esa impresión de que es una congregación con base cristocéntrica. Y eso, en lo personal, pastor, me da mucha alegría, ¿me entiendes? Amén, nos alegramos, claro que sí. Y como dicho sea de paso, quisiera usar este momento porque a veces uno, como tiene años ya pastoreando y conoce a algunos hermanos que se han iniciado juntamente aquí desde que conocieron a Cristo, han permanecido, y como han permanecido, pues obviamente han echado bases porque han aprendido a escuchar, han aprendido también a imitar, como el apóstol Pablo le decía a Timoteo: sé pues imitador de mí como yo de Cristo. Y quizás, hermano Gabriel, los hermanos que nos ven ahora por las cámaras no sabrán que un día yo le conocí a usted en un lugar. Es verdad. Y bueno, estaba yo llevando a cabo una ceremonia civil y ahí estaba mi amado hermano Gabriel. No le servía a Cristo en aquel entonces, con un smoking negro, con un corbatín. Estaba el hombre, pero créame, estaba muy bien vestido. Y cuando yo lo veo, no sé, de pronto pues comenzamos a conversar y hubo una empatía instantánea. Él hablando y yo hablándole, y de pronto empecé a hablar y él me comentaba cómo su madre pues me decía: mi mamá también va a la misma iglesia que vos también perteneces, y bueno, y ahí empezó el diálogo. Lejos estaba yo de pensar que Dios tenía un propósito para con él, porque así es el Señor, nos sorprende. Y los años han pasado y un día nuestra hermana Norma vino de Uruguay acá a Estados Unidos y de pronto la veo a ella que aparece con él en la entrada de la puerta de la iglesia. Cuando yo veo, digo: si este varón yo lo conozco. Entonces, ¿qué pasa? Desde ese momento creo yo definitivamente que Dios comenzó a tratar con él como trata con todos nosotros, con nuestras caídas, con nuestras levantadas, con nuestros queremos y no queremos, pero el tiempo ha pasado. Y ahora tenemos prácticamente pues un varón aquí en el ministerio de la iglesia que ha sabido mantenerse dentro de sus pruebas y sus luchas, como todo cristiano, que tenemos nuestras luchas, que tenemos nuestras pruebas, hermano Gabriel. Y ahora usted pues es parte del equipo de ministros que predicamos y ministramos aquí en esta iglesia, que gracias al Señor, pues el Señor permitió que la fundáramos hace unos 29 años atrás. Y ahora podemos ver el fruto de hombres y de mujeres que componemos este glorioso cuerpo de Cristo. Y pues ahora ustedes ven a un hombre con sus audífonos, hablando con una computadora. Aquel hombre que me decía: no, pero el asunto es que cuando Dios le dice a uno sí, querramos o no, tenemos que caminar. Bueno, ¡qué bueno! Pastor Mauricio, es una anécdota que hoy me río, pero a la vez como que me da un poco de vergüenza, porque a veces en la idiosincrasia de uno, ¿me entiende? La manera de expresarse, de hablar, uno pasa barreras, ¿me entiende? Pero pecaba por ignorante, ¿verdad? Pero sé que siempre lo respeto y lo respeté siempre. Pero siempre me va a llamar la atención el plan de Dios. Cómo alejado de nosotros dos estaba que un día nos fuéramos a encontrar. Y mucho más estar juntos hoy, ¿me entiende? La verdad que solo un Dios que puede ver más allá de nuestra realidad pudo unir dos veredas que estaban totalmente distintas en lo natural, pero conectadas en el espíritu. Y a la vez, cuando uno entiende que todo lo de Dios es un propósito, tiene que ser un mover hacia adelante, un empujo personal de la persona, de que saber que la circunstancia que usted puede estar atravesando en la vida quizás no sea la que usted más quiera, pero dentro del plan de Dios, dentro del propósito del Señor, está pasarlo por ahí, porque al final de ese proceso Dios hará con usted lo que viene haciendo con todos nosotros, restaurando, y no solamente a usted como primera persona, sino a algún miembro de su familia, alguien que usted está clamando, que usted está gimiendo para que Dios se manifieste en su vida.
siga creyéndole a Dios. ¿Sabe por qué? Porque mi madre doblaba rodillas por mí y yo en mi ignorancia, en mi desconocimiento total, ya ella estaba clamando a Dios por mí. ¿Y usted cree que Dios no contestó la oración? Para muestra un botón. Aquí estoy yo hoy. ¿Pensaba yo estar aquí? No, pero mi madre ya lo veía este tiempo en la oración, porque ella clamaba a Dios por este tiempo y las cosas de Dios, porque Dios va organizando todas las cosas. Claro. Y sé que en la audiencia hay mucha madre que está clamando por sus hijos, que no lo ven en este tiempo como quisieran verlo, pero sígale creyendo a Dios, porque Dios, ¿sabe qué? Dios escucha la oración de una madre, Pastor Mauricio. Sí, bueno, de hecho, Cristo habla en el libro de San Juan capítulo 15, y Él habla a sus seguidores. Y qué bueno que en la audiencia hay hermanas y hermanos que son pueblo de Dios. Amén. Que quizás usted tiene una petición en la presencia del Señor y por algún motivo quizás no ve el resultado de esa oración. Pero, amados hermanos, yo obviamente siempre he creído que Dios es fiel y es verdadero. Que Dios jamás deja en vergüenza a nadie, créame. Yo por muchos años tengo sirviéndole al Señor. He obviamente tenido luchas, he tenido pruebas, he tenido un sinnúmero de situaciones en mi vida, pero Dios me ha probado a mí, que Él es fiel y que es galardonador de los que le buscan, como dice la Escritura. Queremos hablarle a ustedes, hermanos, hermanas, que por favor no abandonen ese milagro. Por muy imposible que usted lo vea, lo sienta, no abandone el milagro. Porque fíjese que la palabra nos habla aquí, en el libro de Romanos capítulo 12. Es importante, hablábamos con mi querido hermano Gabriel, obviamente hace unas semanas atrás, la importancia que tiene que ver la revelación de la Escritura para nosotros hoy en día, para que la sigamos poniendo en práctica como aquellos hombres aquel entonces la vivieron y hoy son testigos fieles en el libro de Hebreos 11, de hombres y mujeres que vencieron, enfrentaron fieras, enfrentaron obstáculos, persecuciones, murieron algunos en maderos, ahí, aleluya, pero nunca negaron la fe en Cristo Jesús. Y la Escritura dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, dice el apóstol Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, dice el 2, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En ese proceso, amado hermano Gabriel, es que estamos todos renovándonos. Qué impresionante, Pastor Mauricio, porque el apóstol dice en el versículo 1, no os conforméis. Claro. O sea, es como que Él nos está avisando en este momento, nos está haciendo sonar campana. No conforméis, no paréis, no frenes, no te quedes quieto. No nos podemos conformar a este siglo. Y evidentemente está hablando del mover del mundo. Está viendo las facilidades, las comodidades, el desconforme, el que hoy no puedo. No nos podemos conformar a esto. Tenemos que ser, como dice aquí, transformados. ¿Por qué? Porque es necesario para el crecimiento del creyente que haya una transformación en usted. ¿Qué es una transformación? Es algo, en este caso usted, que sea puesto en otra posición, que sea totalmente cambiado mediante un proceso. O sea, cuando usted le creyó a Dios, usted empezó esa transformación íntima. Y no puede haber una transformación, no puede haber un cambio de A a B o del punto acá, si primero no hay en usted un mover, un querer ir hacia adelante, un no conformarse. ¿Por qué? Porque si nos conformamos, frenamos la transformación que Dios quiere hacer con nosotros. Creo que esto lo entendemos todos. Creo que para nosotros esto no es novedad. Que desde que empezamos a caminar en este camino de gloria, hemos sentido dentro de nosotros mismos una transformación que nos lleva a hacer cosas
que antes ni pasaban por nuestra mente. Y esa es la lucha del cristiano. Cuando quiere ser transformado por la palabra, por la administración de Dios, o cuando se conforma y se frena y dice, no, esto no lo quiero cambiar, Pastor Mauricio. Sí, porque acuérdese que Pablo le está hablando a aquellos hermanos en Roma. Roma obviamente era una nación, era un país totalmente con costumbres paganas. Un paganismo y un libertinaje que había en Roma, hermano, que acababa con todo. Pablo llega con las buenas nuevas del Evangelio a esta ciudad. Es obvio que los romanos no conocían otra cosa más que la religión pagana que ellos practicaban. Y Pablo llega con una palabra, con una religión, llamémosle así, obviamente, que confronta la realidad de la persona para que cambie. ¿Por qué? Porque hay un Dios verdadero, que no acepta ofrendas humanas, que no acepta ofrendas de paganismos, ni idolatría, sino que un Dios que exige totalmente lo opuesto a lo que los romanos estaban acostumbrados a hacer. Entonces el apóstol Pablo llega con una palabra de poder, llega con una palabra de cambios, y lo que le dice prácticamente aquí es que no se conformen. En otras palabras, ya yo les prediqué, ya yo les enseñé, ahora por favor, no se conformen a este siglo. ¿Cuál siglo? El siglo y los días en que ellos vivían. ¿Por qué? Porque el creyente que se conforma, amado hermano Gabriel, a vivir con un conformismo espiritual a medias, nunca llegará más adelante. Siempre se estará quejando, siempre verán obstáculos, siempre verán problemas, siempre se quejarán de lo uno y de lo otro, porque están conformes en el estado que están, porque rehúsan renovar el conocimiento. Conocimiento implica que mis pensamientos, que mi manera de actuar, que mi manera de ser tiene que ser llevada a una dimensión más alta de lo que actualmente la persona pueda estar viviendo. Fíjese que dice prácticamente conformarse. Hay personas, hermano Gabriel, que son tan conformes que el diablo les está dando duro, el diablo la vida, las circunstancias, y piensan que hasta los golpes, que hasta los ataques del diablo es de Dios, y ahí están conformes y no son capaces de levantarse bajo la unción y el poder de Dios y confrontar al diablo y confrontar la situación en el nombre de Jesús y vencer para gloria y honra del Señor. Por eso la palabra nos manda a esforzarnos. La palabra nos manda a ser valientes. Ahí está. Y no es que vamos a salir a pelear con todo el mundo, sino a enfrentar esa situación. Y lo primero que yo tengo que hacer para poder enfrentar eso que está hoy delante de mí es no tener este comportamiento en lo que estoy viviendo. No es, está bien, ya va, algún día va a cambiar. Algún día va a pasar. En algún día en el cristiano no cabe. No hay lugar. No puede haber lugar para algún día. Es el hoy. Es el hoy. Nosotros vivimos el día a día. Y si hoy es el día que Dios me ha dado la vida para yo levantarme y pelear en el nombre de Jesús, pues hagámoslo. Hagámoslo, porque no nos podemos conformar. No nos podemos estancar. No podemos seguir haciendo lo que el mundo hacía. El apóstol le dice, hermanos, en Roma, no hagan lo mismo que hacen ellos. Presentaos vuestro cuerpo de una manera diferente. Sean ustedes el sacrificio vivo. No sean animales. Ustedes tienen que vivir conforme a la manera de Dios, no a este siglo. Pero para eso tiene que haber una transformación. Por medio de la renovación. Escuche bien, renovación. Es volver a poner algo a su estado original. Por eso es que el Señor nos quiere llevar a ese estado original en el cual estamos en la misma línea con Él, en la misma sintonía con Él. Debemos de renovar ¿qué? Esto. Y lamentablemente hoy hay muchas personas que tienen su mente cargada de pensamientos totalmente contrarios a lo que es la voluntad de Dios. Si en su vida no hay una renovación, una transformación de pensamientos conforme a lo que la palabra dice, usted hoy está con el ancla, ¡pum!, enclavo ahí mismo, en este siglo. Y Dios no lo quiere así. Dios quiere que levante el ancla,
y que haya en usted una transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento, pastor. Es que ahí es que aplica todo. Es que ahí es que estriba todo. Nadie podrá ser transformado en un estado diferente al que está, a no ser que la transformación se lleve a base de la fe y de la confianza y de la obediencia que preste a esta palabra. Recuerde usted, muy amado, que nosotros no vivimos por lo que vemos, ni por lo que sentimos, ni por lo que nuestros sentidos naturales nos dicen, sino más bien vivimos por fe. Amén. Esta palabra es la palabra de Dios. Así es. Y dice la Escritura en 2 de Timoteo, capítulo 3, 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Esta palabra es inspirada por Dios. Por lo tanto, cuando yo tomo esta palabra y la leo, pero no leer como perdóneme la expresión, un papagayo, ¿verdad? Leyendo como repeticiones y la Biblia dice, no, más bien leyendo con una conciencia de que Dios me ministre, de que Dios me hable. ¿Por qué? Porque ha sido inspirada por el Espíritu Santo. La fuente de la revelación de esta Escritura ha sido Dios mismo, inspirando a estos hombres. ¿Para qué? Para que la renovación de nuestro entendimiento pueda ser totalmente renovado y transformado por el poder de Dios. Hablar del poder de Dios es creerle a Dios que esta palabra es Dios mismo ministrándome, que esta palabra tiene la capacidad de empoderarme. Diga conmigo, empoderarme, porque es palabra de Dios. Entonces usted nunca va a salir de donde está. Entonces usted nunca va a experimentar su milagro. Entonces usted nunca va a pensar como Dios quiere que piense. Porque a lo mejor, no sé, usted está conforme como está. Y hasta que sus pensamientos no sean renovados por el poder de la palabra, usted nunca va a echar hacia adelante como Dios quiere que lo hagamos todos. Entonces, Pastor Mauricio, aquí depende de uno. Es que así es mi decisión. Esto depende de la decisión personal. Exactamente. Aquí no hay Dios, aquí no hay persona, esto es personal. Hasta que yo no acepte ser renovado y dejar de mí todas esas cosas que frenan el mover de Dios, no pasa nada. Ya Dios hizo su parte. O sea, y lo interesante es que todo esto que Dios está hablando de que no nos conformemos, de que seamos transformados, de que tengamos una renovación en el entendimiento, es para comprobar algo. Es para comprobar que cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, lo que Dios hoy está hablando es para que muchos podamos entender que a donde Dios nos quiere llevar es un lugar perfecto, es un lugar agradable y es un lugar bueno. Y es entrar dentro de la voluntad de Dios. Pero la decisión va a depender de cada uno de nosotros porque es personal. Hasta que no nos levantemos y digamos, ¿sabes qué? Llegó el tiempo de cambiar, llegó el tiempo de que debo de renovar mis entendimiento, porque verdaderamente hoy yo quiero comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, porque la palabra me dice que es agradable, Pastor Mauricio. Sí, claro. ¿Por qué le ponemos tanto estorbo? ¿Por qué frenamos eso? Agradable y perfecta. Claro, Aleluya. por el hecho de que todavía no hemos experimentado quizás lo que es la renovación de un pensamiento. Es obvio que a muchas personas les tomará más tiempo que otros y queremos hacer, por favor, la exhortación. Fíjese que nosotros por años en esta congregación lo decimos muy humildemente, sin querer pues proyectar otra cosa más que lo que es la realidad. Tenemos años predicando a Cristo, pero dentro de la prédica tenemos días en los cuales hemos venido enseñando a la congregación, enseñando a base de estudios. ¿Por qué? Porque el estudio, a medida se va ministrando y se le va enseñando a la congregación, el creyente comienza a asimilar la enseñanza y a través de la explicación que el ministro da, se amplía
amplía el panorama del entendimiento para que a través de la unción y el poder de la revelación de Dios en la vida de la persona, su entendimiento cambie de lo que era antes y de la transformación a la cual el Espíritu de Dios le lleva para que tenga ese encuentro. Y cuando eso sucede, el creyente es empoderado por la unción del Espíritu Santo. Por eso el apóstol le dice claramente aquí, le dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amado hermano Gabriel, porque aquí reside todo. Aquí es donde nosotros procesamos todo. Amén. Siempre lo procesamos todo con el entendimiento. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo uno? Pero cuando usted empieza a recibir la revelación del Espíritu y usted comienza a entender y el Espíritu a glorificarse en la vida suya, porque Dios sabe que usted le está buscando, porque quiere conocerle, entonces comienza a suceder una forma operativa espiritual que comienza a quitar lo que es carnal y a poner lo divino en la vida del creyente. Entonces ya no es por qué, sino amén. Así es, así es. Amén, porque cada vez que nosotros buscamos ese entendimiento a nuestra naturaleza, siempre vamos a hacer ese obstáculo, el camino hacia la buena voluntad de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a ministrar y empieza uno a darle lugar a que Dios se empiece a formar en usted, el hombre que Dios o la mujer que Dios quiere formar, uno empieza a ver las cosas a la manera de Dios. Y se da cuenta que lo que hoy está atravesando está dentro del proceso de crecimiento que Dios tiene predestinado o preparado para cada persona. Porque es acá, como decía nuestro pastor, donde se juega la batalla más grande del creyente. Dependiendo del estado con el cual usted esté, su mente, y cuando me refiero a estado es cómo está llena, si está llena de la palabra o está llena de pensamientos naturales. Es ahí el resultado que usted va a tener. Es ahí la visión que usted va a tener. Si usted está viendo las cosas a la manera de Dios o la está viendo a la manera como la ven muchos aquí debajo del sol. No, hoy tenemos que ser renovados. Hoy tenemos que darle lugar al entendimiento. ¿Pero el entendimiento de qué? De la revelación de la palabra de Dios. Y eso va a llegar solamente cuando nos predestinamos ¿a qué? A buscar de Dios, a buscar de su presencia. Así sea en la oración, así sea en la lectura o en la enseñanza bíblica. En la manera que usted se empiece a abrir al Espíritu, el Espíritu empezará a llenar su mente con esa revelación de muchas cosas que usted hoy no entiende, que usted hoy no ve, pero que no escapan a la voluntad de Dios, Pastor Mauricio. Sí, es que todo esto es obviamente un amalgamiento entre la cooperación del cristiano. Amén. Y por favor, quiero que usted me entienda, su cooperación, su búsqueda en Dios es esencial, porque la palabra de la única manera como tomará forma, como tomará cuerpo, y será una realidad en la vida del creyente, es cuando la escudriñemos. San Juan 5:37, Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando el creyente se apasiona y comienza a leer, yo tengo por costumbre, cada vez que voy a leer, decirle, Señor, ayúdame y enséñame y revélame, Señor. Obviamente, porque si leemos de una manera literal, es como que usted lee un periódico, un libro, pues simplemente va siguiendo una secuencia de capítulos y de versículos. Pero cuando usted le dice, Espíritu Santo, ábreme el entendimiento, créame que esa palabra que usted está diciendo en lo espiritual, en el reino de Dios, tiene una importancia esencial. Fíjese, muy amado, que Salomón le pidió al Señor que le diera sabiduría. Aleluya. Sabiduría. Aunque Salomón era unos hombres, obviamente, con un potencial de sabiduría y un hombre que había crecido en la corte de su padre David y tenía conocimiento de tantas cosas. Pero un día, cuando David muere, Salomón le pide sabiduría a Dios. Y dice la Biblia que un día Dios se le apareció a Salomón y le dijo, ¿por qué? Porque Salomón anhelaba en su corazón conocer a Dios. Si usted anhela la revelación
de lo que el Espíritu Santo produce a todo aquel que le busca. Usted le va a buscar, usted va a leer esta palabra y le va a orar al Señor como yo he hecho siempre toda la vida. Déjeme decirle que la victoria mía no depende de que yo tenga años pastoreando o años sirviéndole al Señor, no, sino del sometimiento, bendito el Señor, que a esta palabra he tenido siempre, ahí humillándome, ahí reconociendo que el único que tiene el poder y la gloria para poder darle a sus siervos lo que sus siervos le piden se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a saber de su Espíritu Santo, Dios revela fuentes. Dios da, ¿sabe qué? El rema de la palabra. Y comienza el rema. Dios mío, y esta mujer, y este hombre, ¿de dónde saca tanto? Bueno, es que se ha leído la palabra. Y cuando viene la unción y el rema, eso es explosivo, hermano Gabriel. ¿Sabe, Pastor Mauricio? Voy a tocar dos puntos. El primero quiero hablar de Salomón. Como dijo usted bien, él había crecido bajo los secretos conocimientos de una nación que había aprendido a conocer a Dios de una manera como ninguna otra nación en la tierra. Así es. Salomón sabía, Pastor Mauricio, la responsabilidad que él tenía como rey. Así y ahí es. está el secreto. Él podía ser muy sabio, pero él reconoció que si él no tenía la ayuda de Dios para guiar a ese pueblo, para nada le servía la experiencia que tenía. Por eso él ora a Dios, Pastor Mauricio. Él en su transformación de pensamientos, de verse como el hijo del rey, a verse el rey, él entendió que si Dios no estaba con él, nada podía hacer. Y le hablo a usted, mi hermano, que Dios le ha concedido ese lugar para ministrar, para pastorear, para ser líder de grupo de adoración. No sé, Dios quiere que usted tome la responsabilidad que le ha delegado, pero en el sometimiento a Él. Pide a Dios que le dé esa revelación de cómo hacer esas cosas, de cómo llevar adelante. Porque cuando Dios vea que usted verdaderamente se ha ceñido los pantalones y ha empezado a caminar creyéndole a Él, Él, a través de su Espíritu Santo, le irá dando la revelación de cuál es su buena voluntad para ese ministerio. Jesucristo dijo que Él tomará de mí y se los hará saber. Cuando habla de Él, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo. Ahí está. Si usted quiere conocer al Maestro, no se lo va a revelar el Padre, no se lo va a revelar Él mismo, se lo va a revelar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir a su vida y le va a revelar el ¿qué? El verbo. El verbo, el que está aquí, en la palabra, pero el que está más allá del logo, el rema, eso es lo que el Espíritu va a traer a su vida. La revelación, le va a revelar a Cristo de una manera que usted nunca antes lo había conocido. Por eso cuando uno lee la palabra, Pastor Mauricio, uno se ancla en este versículo. Claro. Y pueden pasar meses y ahí está, y Dios ministrando. Cada vez que uno lee, y podrá irse 4 o 5 libros más adelante, pero el Espíritu lo trae a Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la revelación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Espíritu Santo traerá revelación a la vida del creyente, pastor. Todo esto se debe a la intimidad, a la búsqueda del creyente hacia el Señor. Aleluya. No puede haber éxito, no puede haber victoria si no hay una entrega incondicional en la vida nuestra. Usted y yo podemos tener un sinnúmero de debilidades y flaquezas, pero cuando la búsqueda de Dios se hace una realidad en la vida nuestra, comenzamos a ser fortalecidos, comenzamos a ser capacitados por la misma vida de Dios, amados hermanos. ¿Por qué? Porque en la búsqueda constante es que esté la victoria y el éxito de todo cristiano. Por eso es que el apóstol Pablo le hablaba claramente a los romanos y le decía aquí, dice, para que por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, una vez renovado el conocimiento, el entendimiento de la persona, usted logrará entender entonces cuál es la buena voluntad de Dios. Hay creyentes que siguen peleando en sus luchas, en sus debilidades y flaquezas. Otros viven conformes como quieren vivir a medias el evangelio. No, amado, no.
Dios, el Padre, nos capacitó a nosotros como iglesia a través de la persona de Jesucristo, porque únicamente Jesucristo es que nosotros podemos obtener la victoria completa contra la fuerza del diablo. Pero observe usted algo que Cristo enseñó a la iglesia. En Mateo capítulo 4, versículo 4, la Biblia dice que Cristo venía saliendo de un ayuno de 40 días con sus noches. Y dice que cuando salió, observe usted, porque hay creyentes que se les habla de ayuno, amado hermano Gabriel, se espantan. Y son creyentes que saben que necesitan ayunar, porque si no ayunan, no habrá victoria. ¿Y quién es el que le está revelando que tienen que ayunar? De pronto Dios le está diciendo a algunos que están ahí, tú tienes que ayunar, porque esa atadura no se va a romper. Ese diablo no va a aflojar la herradura, no va a aflojar las cadenas, las ataduras que tiene en tu vida, a no ser que te metas en ayuno y en oración. Pero ¿qué es lo que hace mucha gente? Me duele la cabeza, soy incapaz, no puedo, pero pasan 6, 7 horas viendo novelas y televisión y haciendo otras cosas, pero para su éxito espiritual no sacan ni 8 horas ni 6 horas para ayunar. Cristo estuvo 40 días con sus noches porque sabía lo que le esperaba, aleluya, y contra quién se tenía que enfrentar, aleluya. La guerra nuestra no es contra otro ni nada menos más que el mismo diablo. Y la misma armamento que Cristo se revistió, ese mismo armamento que nosotros debemos de revestirnos, lo cual es evidentemente, Pastor Mauricio, el ayuno. El ayuno, porque Cristo venció a Satanás, y lo reprenda, en la carne, en su naturaleza como hombre, porque él como Dios, escuché, y ya está. Lo vence. Pero él dejó un modelo de cómo nosotros hoy ser victoriosos. Ayuno, oración, palabra, sometimiento. Ese es el modelo del creyente. No hay otro. ¿Usted quiere tener una vida victoriosa? Lea Mateo 4:4. Lea el principio de Lucas. Usted va a ver cómo Cristo fue sometido por la voluntad del Padre a pasar por un lugar que él no quería pasar, pero para que hoy usted sea más que victorioso. Entonces, si Cristo venció en su naturaleza humana, ¿qué me deja a mí? Que si yo actúo en la misma manera, yo también seré un victorioso. Yo lo creo así. Yo no sé si usted lo puede creer, pero no hay otra manera. Así es. La Biblia no habla de otra forma de cómo vencer, sino es a la manera de Jesús. Entonces, si Jesús es el modelo y es el camino a seguir y es la forma en la cual el creyente puede obtener la victoria, pues hagámoslo entonces. Sí, porque no queda otra. Eso, mire, amado hermano, le voy a decir algo importante que en este camino uno aprende de nuestro amado Señor Jesús. Y es la integridad, y es la finalidad, y es que Cristo no vino a jugar. Cristo vino a cumplir con una misión que el Padre le había delegado, y era que tenía que salvar al mundo. El amor del Padre se derrama al mundo a través de la persona de Jesucristo, su Hijo eterno. Por eso es que en San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dice el 17, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo sabía que el enfrentamiento que él tendría sería a muerte. Y por eso él se prepara con todo el armamento espiritual. El ayuno te fortalece. El ayuno rompe ataduras. El ayuno, en esa humillación ante la presencia de Dios, vienen revelaciones. Vienen, hermanos, fragmentaciones de ataduras. ¡Pam! Que se rompen. En esos ayunos te vuelves más espiritual, más sensible a la voz de Dios, más sensible al trato de Dios. Por eso Cristo es el ejemplo nuestro a seguir. Porque más adelante en el 4 le dice el mismo diablo diciéndole, si eres hijo de Dios. Diablo sabía que él es el Hijo de Dios, que él es el Hijo de Dios. Di que estas piedras se conviertan en pan. Si Cristo hubiese actuado, dicho que se conviertan en pan y se acabó. Pero no,
Él le dijo una enseñanza que él sabía que todos necesitamos. Y le dice claramente el Señor Jesús, mira, Satanás, no solamente de pan vivirá el hombre. Qué gran enseñanza. Claro. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque usted podrá trabajar y tener todo y romperse aquí y allá. Y bueno, pero yo proveo. Y si no proveo, amado, no solamente de pan el creyente vive. Usted podrá tener la alacena, podrá tener todo. Pero ¿dónde y cómo está su vida espiritual en este momento? Por eso que hay muchos que están conformes. Por eso que hay muchos, porque el ayuno es el instrumento, parte de esa transformación, de esa renovación. O sea, es lo que va limpiando la mente del creyente. Es como esa pala que va uno escarbando. Bueno, en este caso, dentro de la mente, es lo que te va transformando. El ayuno, la oración, van quitando. Y lectura, y lectura, van quitando. Y la mente del cristiano, del creyente, empieza a ser transformada. Ya no estaba eso, sino empieza a ver algo nuevo, algo diferente, que lo da la palabra. Sí, así es. Así es, pastor. Porque es que el que le busca, Señor, le halla. Le halla. Así es. A lo mejor usted no ha querido buscar. Y por eso es que está esa piedra de tropiezo siempre. Por eso es que está esa atadura siempre. Ay, pastor, ¿cómo hago? Usted sabe que es que usted no ha querido que se rompa. Porque el día que usted decida que hasta ahí llegó eso, usted va a hacer exactamente lo que Dios le dice que tiene que hacer y se acabó. El diablo es derrotado a través de la obediencia que prestamos a las instrucciones que el Señor nos da. 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Es muy probable que Dios esté enseñando a algunos aquí, querido hermano Gabriel. Amén, pastor Mauricio. Fíjese que qué impresionante es porque dice, para que comprobéis. Ahí está. Para que comprobéis. O sea, hay algo que está ahí ya. Sí. Hay algo que existe, algo que es real, que es la voluntad de Dios, es buena, es agradable. Pero la palabra nos lleva a comprobar, en otra palabra, que nos lleva hacia eso. Tenemos que probarlo. Hasta que no seamos transformados, no lo vamos a ver. Hasta que no seamos renovados, no lo vamos a ver. Dice la palabra, comprobéis, para que lo probéis. Para que lo probéis ahí. Uy, qué rico que es, qué agradable que es. De lo que me estaba perdiendo. Verdaderamente, que es como dice la palabra. Claro, porque eso es lo que la palabra quiere, que nos lleve, que vayamos hacia esa dirección. ¿Cuál es la dirección esa? La agradable y perfecta. Pero nada de esto va a pasar hasta que cada uno de nosotros no tomemos la decisión de poder ser transformados. Creo que la diferencia va a estar entre el querer y hacer, o el querer y no hacer. La diferencia va a ser en la acción que usted tome. ¿Qué va a hacer? ¿Va a querer ser transformado para que pueda comprobar que esa buena voluntad de Dios en su vida es perfecta y agradable? ¿O simplemente se va a conformar a seguir viviendo como viene viviendo hasta ahora? Pudiendo haber alcanzado más cosas, pudiendo tener más conocimiento de Dios, más experiencia con Dios, porque eso es lo que nos va a traer el comprobar, el poder llegar hasta ese nivel que Dios quiere que nosotros estemos. Créame, falta mucho camino por recorrer. No nos conformemos hasta aquí. Siempre en Dios hay más. Crea, tenga una sana ambición de querer conocer más de Dios. ¿Pero cómo? Como Cristo nos enseñó. Ayuno, oración, palabra, sometimiento, pastor. Es que así es. No podemos agregar o quitar o imaginar o pretender agregarle algo a lo que ya está dicho y escrito de parte del Señor. Es su decisión. El día que usted quiera que esto cambie, va a cambiar. Va a cambiar. Esta palabra sana. Amén. Esta palabra salva. No importa el impedimento que usted tenga. Amado hermano, Cristo es suficientemente capaz para tornar toda vida que está en tragedia, que está en tristeza, angustia o incompetencia, está dispuesto a tornarla y a transformarla de una manera victoriosa. Una vez usted se proponga a creer todo lo que en esta palabra está escrito, porque eso es lo que provocará que la renovación del pensamiento de la persona se quite un fundamento y luego se ponga el que es de Dios.
Nosotros en este camino funcionamos en este reino de acuerdo al fundamento de Dios. El del mundo no puede entrar aquí, porque el del mundo todo necesita aclaración, interpretación, lógica, y lo uno y lo otro. Pero este es un camino de fe. Creerle a Dios es un reto, y solamente los hombres y mujeres que tenemos fe, que Él nos ha dado la fe, somos los que nos movemos hacia adelante, cumpliendo los propósitos y conquistando, venciendo y enfrentando luchas en el nombre de Jesús. Pero podemos decir claramente, como el apóstol Pablo lo dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Amado pueblo, adelante, amado hermano Gabriel. Amén, amén, hermano. Vamos a orar en esta hora, Pastor Mauricio, sí, esta palabra, sí, claro, para que el Señor pueda transformarnos hoy a través de esta enseñanza, a través de esta revelación en el nombre de Jesús, que si había alguien que había estado conforme, ya no más en el nombre de Jesús. Si había alguien que decía, bueno, hasta aquí llegué, que se levante en el nombre de Jesús, porque hoy el Señor nos ha transformado, nos ha vuelto a cambiar. Hoy el Señor nos ha dado una renovación. Hoy podemos tener entendimiento de que vamos y vemos que la voluntad de Dios es soberana, agradable, perfecta en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús te pido que a través de tu Santo y Divino Espíritu tú te nos reveles de una manera conforme a tu voluntad, que podamos recibir, Señor amado, la enseñanza en el logo y en el rema de tu palabra, en la manera que abramos nuestro corazón a tu presencia, Señor, que nos sometamos a tu voluntad, que quites de nuestra mente, Señor, todos esos pensamientos que te son obstáculos para lograr formar en nosotros ese hombre, esa mujer que tú quieres, Señor amado. En el nombre de Jesús te pido, Señor, por las vidas que están con nosotros en esta hora, para que tú te glorifiques de una manera especial, Señor, conforme a su necesidad, Padre Santo. Si hay alguno que está enfermo en esta hora, yo te pido, Padre amado, en el nombre de Jesús, que tú lo sanes. Si hay alguien que está experimentando debilidad, Padre Santo, que tú lo fortalezcas, lo levantes, mi Dios, con fuerzas nuevas, con fuerzas de búfalo, que puedas seguir caminando, creyendo que aquel que lo llamó para cosas grandes, no para estar estancado, en el nombre de Jesús. Padre, glorifícate, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Pastor Mauricio, hay que orar porque se están levantando cada vez más estos brotes de virus, Señor amado, y no queremos ser perjudicados, no queremos que se corte lo que Dios ha permitido. En el nombre de Jesús, Señor amado, toma control, trae concientización en las personas, Señor, que nos cuidemos, que cuidemos a los demás, Señor amado, que tomemos conciencia que esto no es un juego, que le creemos a Dios, pero que también esto es una realidad. Amén. Que no lo pedimos, nos mandaron, hoy está delante de nosotros. Le pedimos a Dios que nos guarde, que nos libre, pero que a la vez nos ayude a entender y comprender que esto está hoy y que hay que hacerlo de la manera que está. No hay otra manera, Señor amado. En el nombre de Jesús, que seamos obedientes, que te honremos a ti, Padre Santo, y que honremos a quien tú mandas también, Señor, que honren en la tierra, Padre. Pastor Mauricio. Sí, amado, pues es obvio que estamos ante una pandemia y necesitamos actuar con mucha sabiduría y con mucho amor al prójimo, también como dice la Escritura. La Biblia dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Esto, amado hermano, es algo que nos compete a todos, no a algunos, a todos. Por favor, debemos de cuidarnos. Y si usted se cuida, recuerde, cuida a los demás. Quiero dejarles solamente una escritura que se encuentra en el Salmo 27, versículo 1 y 2. Y dice, de memoria me lo sé. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de tu vida. ¿De quién temerás? Recalco, Jehová es tu luz y tu salvación. Amén. Jehová es la fortaleza de tu vida. ¿De quién temerás? Por favor, medita en este salmo y que el Señor siga prosperando y bendiciendo tu vida. Y damos gracias al Señor por esta palabra que nos ha permitido
juntamente con mi amado hermano Gabriel, poder compartir. Nos alegramos de que él esté de vuelta nuevamente, pero que por sobre todas las cosas, que esta palabra pueda ser lo que en realidad Dios planificó para usted, de grande bendición. Dios les bendiga y Dios les guarde ricamente, mi amado hermano. Amén. Recordando, transformados, renovados, entendimiento. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Recuerden que estamos aquí los jueves a partir de las 7 de la noche transmitiendo en vivo. Mañana viernes tenemos nuestro servicio, Pastor Mauricio, a las 8. Sí, amén. Y así sucesivamente el domingo llevamos 3 servicios, los cuales transmitimos también en vivo a través de Facebook. Así que lo esperamos y si Dios permite, el próximo jueves estamos una vez más para traer una revelación de la palabra de Dios, donde Dios nos quiera poner. Y que bendiciones. comparta este Amén. mensaje también con los demás. Aleluya. Bendiciones.